Magnate dejó a su esposa por su discapacidad. 3 años después, la vio con gemelos en una boda elegante. Una suave brisa acariciaba los ventanales del enorme ático de cristal donde vivían. Todo en aquel lugar hablaba de éxito. Las cortinas eran de lino italiano, el suelo de madera oscura brillaba como espejo, y la vista daba al corazón de la ciudad más exclusiva del país. Pero dentro, en aquel mundo de lujo, el silencio comenzaba a pesar más que el mármol que cubría las paredes. Elisa, con su delantal blanco manchado de harina, estaba en la cocina, concentrada en preparar los panes dulces que León tanto amaba. Le gustaba sorprenderlo con pequeños detalles, como lo hacía desde que eran apenas unos jóvenes luchando por abrir una empresa desde un estudio alquilado. Se movía con cariño entre los ingredientes, mientras tarareaba una canción antigua que le recordaba los inicios, cuando no tenían nada, pero se tenían el uno al otro. El horno sonó. Elisa sonrió y sacó la bandeja con cuidado. Colocó los panecillos en un platón de cerámica y los llevó hasta la sala, donde León leía algo en su tablet con expresión seria. «Amor, hice tus favoritos», dijo con dulzura, sentándose a su lado. Él apenas levantó la vista. Hizo un leve gesto de asentimiento y murmuró, «Gracias, déjalos ahí». Elisa sintió un pinchazo en el pecho. ¿Desde cuándo era ese el tono con el que él le hablaba? ¿Cuándo fue la última vez que la había mirado como antes? Suspiró, dejando el plato sobre la mesa, y lo observó en silencio. León no era cruel, no era violento, pero era como si poco a poco su alma se hubiera ido endureciendo con cada millón ganado. Ya no era el joven apasionado que construía sueños con ella en madrugadas de desvelo, sino un magnate respetado, temido, admirado, y distante. ¿Te pasa algo?, preguntó ella con voz baja, insegura. Él cerró la tablet y se pasó la mano por el cabello con impaciencia. No es nada. Estoy con muchas cosas en la cabeza, Elisa. Reuniones, fusiones, un nuevo viaje a Ginebra. Lo sé. Pero hace semanas que no cenamos juntos. Apenas hablamos, insistió ella, con los ojos brillando de tristeza. Él se levantó del sillón con fastidio contenido. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que me siento agotado? ¿Que necesito silencio al llegar a casa? Elisa, no todo gira en torno a nosotros, ¿entiendes? Ella bajó la mirada, herida. Él nunca le había hablado así. Había algo distinto en él. Y ese, nosotros, dicho con desprecio, fue como una grieta que se abría en su corazón. Esa noche, mientras él dormía con la espalda vuelta hacia ella, Elisa miraba el techo con lágrimas cayéndole en silencio por las mejillas. Recordaba cuando dormían abrazados, cuando le escribía notas en la servilleta del desayuno, cuando la llamaba, mi motor, mi todo. ¿A dónde se había ido todo eso? Pero ella no se rendía. Quería salvar su matrimonio. Tal vez solo estaban en una mala racha. Unos días después, organizó una cena íntima en el jardín. Colocó velas, cocinó su plato favorito y se puso el vestido azul que él siempre halagaba. Incluso se perfumó con el aroma que usaba cuando comenzaron a salir. Esperó paciente. León llegó tarde. Con el teléfono en la oreja, vestido con un traje gris impecable. Ni siquiera notó la mesa decorada. Tengo que volver a salir. Es una cena con inversores, dijo, evitando su mirada. Pero, esta noche es nuestro aniversario, dijo Elisa, la voz quebrada. Él se quedó en silencio. Bajó lentamente el teléfono, como si recién recordara. Elisa, lo siento. No sabía. Ella no respondió. Solo recogió los platos que aún no habían sido tocados. Pasaron semanas. León pasaba cada vez menos tiempo en casa. Y cuando estaba, no se molestaba en fingir cercanía. Elisa, sola, sentía como todo lo que habían construido se desmoronaba lentamente. Una tarde, mientras él se duchaba, su celular vibró insistentemente sobre la cama. Elisa, sin intención de espiar, apenas vio en la pantalla una notificación, Camila, ¿todavía estás con tu esposita inválida? El mundo se le vino abajo. Sintió un mareo. Sus manos temblaron. La cabeza le daba vueltas. No entendía. No quería entender. Camila.
¿Quién era Camila? León salió del baño con una toalla en la cintura, secándose el cabello, y al verla con el celular en la mano, se detuvo en seco. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Camila? Él la miró. Su expresión cambió. Ya no había sorpresa, ni culpa. Solo cansancio. No hagas esto más difícil, Elisa. ¿Difícil? ¿Estás teniendo una aventura mientras yo intento salvar lo poco que queda de nosotros? Ya no queda nada. Gritó León, por primera vez con furia. No quiero seguir fingiendo. No soy feliz. No puedo cargar con esta culpa eterna solo porque tuviste un accidente. Yo no te lastimé. Elisa retrocedió, como si cada palabra fuera un golpe. ¿Estás diciendo que me dejas, por mi discapacidad? El silencio que siguió fue la peor respuesta. León no lo negó. Solo desvió la mirada. Elisa cayó al sofá. Las piernas le temblaban. El mundo perfecto que había intentado mantener, había colapsado en un segundo. Su esposo, el hombre por quien había dado todo, la estaba dejando porque ya no era conveniente. No quiero que esto se vuelva más feo de lo que ya es, añadió él, con frialdad. Haré los trámites del divorcio. Te dejaré la casa. No tienes que preocuparte por el dinero. Elisa lo miró con ojos enrojecidos. No quiero tu dinero. Solo quería tu amor. Pero eso fue lo primero que perdiste, ¿verdad? León no respondió. Se fue. Y con él, también se fue lo último que quedaba de quien un día prometió estar a su lado, en la salud y en la enfermedad. Elisa se quedó sola. El sol se ocultaba, y con él, su esperanza. Aquella mañana, se sentía especialmente mareada. Pensó que era el hambre o el estrés. Se sujetó del lavamanos para no caer, respiró hondo y trató de calmarse. El sabor metálico en su boca la obligó a cubrirse los labios rápidamente. Corrió a la cocina para tomar un poco de agua, pero el mareo fue tan intenso que tuvo que sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas. En medio del silencio, una idea cruzó su mente como un rayo. No. No podía ser. Se quedó paralizada, con la mirada clavada en el vacío. Recordó las últimas semanas antes del accidente, las veces que se había sentido cansada, los pequeños antojos, los retrasos en su ciclo. No les prestó atención porque había cosas más graves de las que preocuparse. Pero ahora, sola, abandonada y rota, sintió un latido débil pero insistente dentro de ella. Sin perder tiempo, tomó su bolso con manos temblorosas, salió del apartamento sin siquiera peinarse, y fue directo a una farmacia. Compró una prueba de embarazo y volvió a casa con el corazón desbocado. Mientras esperaba el resultado, se sentó en la orilla de la bañera. Sus dedos apretaban el borde con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Cerró los ojos. No sabía qué pedirle a Dios. No sabía si rezar para que fuera verdad o para que no lo fuera. Minutos después, el destino se escribió en 2 líneas rosas, firmes, claras, indiscutibles. Elisa se cubrió la boca con ambas manos y soltó un sollozo que no sabía si era de alegría o de pánico. Voy a ser mamá, susurró, apenas audible, como si necesitara oírse a sí misma para creerlo. Yo, estoy esperando un hijo. Sus lágrimas caían sin control, rodando por su rostro pálido. La emoción era tan profunda que dolía. Y al mismo tiempo, el miedo era tan inmenso que helaba la sangre. Abrazó la prueba contra su pecho, temblando. Aquel hijo, o hija, no venía a arreglar nada. No venía a devolverle a León. Pero venía a darle una razón. Y por primera vez en semanas, sintió que había algo más fuerte que la tristeza. Pasaron los días. Elisa no sabía cómo comenzar. El entorno que antes era familiar, ahora se sentía hostil. Amigos que solían visitarla ya no llamaban. Algunos por lealtad a León, otros por no saber qué decir. Su madre, fallecida hacía años, era su gran ausencia. Y de su padre, hacía décadas no sabía nada. Estaba completamente sola. Un día, al salir de una consulta médica, la enfermera le entregó el sobre con la ecografía.
Elisa lo abrió con cuidado, con una mezcla de curiosidad y reverencia. Al ver la pequeña imagen borrosa, sintió que su alma se apretaba. El doctor le había dicho, 2 latidos. Señora, son gemelos. 2, repitió ella en un suspiro, sentada en la banca del hospital. 2 corazones dentro de mí. Miró la imagen como si fuera sagrada. 2 pequeños puntos brillantes que aún no tenían nombre, ni forma, pero que ya eran su mundo entero. Elisa caminó hasta un parque cercano. El cielo estaba gris, como su ánimo. Se sentó en una banca, abrazando el sobre como si le diera calor. A su alrededor, la vida seguía como si nada, niños corriendo, parejas paseando, ancianos conversando. Y ella, con su vientre aún plano pero lleno de vida, sentía que el universo le hablaba de forma silenciosa. Entonces lo decidió. No le diría nada a León. Él había dejado claro que no quería cargar con nada. Había hecho su elección. Y sus hijos no serían una carga para nadie. Iban a crecer sabiendo que fueron deseados por su madre. Iban a nacer rodeados de amor, aunque no tuvieran un padre que los esperara. Pero eso implicaba renunciar a todo. Y no tardó en comprenderlo. La empresa, que en teoría era compartida, ahora estaba bajo el nombre de León. La casa donde vivía también. Las cuentas bancarias se cerraron una tras otra. Y aunque él le había prometido que no le faltaría nada, su abogado apareció con una carta fría informando la transferencia de un monto fijo para que no tuviera motivos de reclamo. Una limosna. Elisa, orgullosa y dolida, la rechazó. Empacó lo poco que le quedaba. Algunas prendas, sus cuadernos de diseño, y las fotografías de su madre. Dejó la casa en una madrugada silenciosa. Nadie supo a dónde fue. Nadie le preguntó. Viajó en autobús durante horas. Con cada kilómetro, sentía que se alejaba no solo de León, sino de lo que había sido. De la mujer que una vez fue invisible hasta para el hombre que juró protegerla. Llegó a un pequeño pueblo costero, donde nadie la conocía. Caminó hasta cansarse. En una callecita de tierra, frente a un taller de costura modesto, una señora mayor la observó con ojos atentos. ¿Estás buscando algo, niña? Elisa apenas pudo hablar. Asintió con la cabeza y dijo, un lugar donde pueda empezar de nuevo. La mujer, que se presentó como Doña Teresa, la invitó a entrar. Le ofreció un vaso de agua y pan dulce. Al verla temblar, no preguntó mucho. Solo le ofreció una habitación en el fondo de su casa, y dijo, las mujeres que han sido partidas, son las que después brillan más fuerte. Esa noche, Elisa durmió en un colchón viejo, bajo un techo humilde, pero con el alma más tranquila. Por primera vez, no tenía miedo de perderlo todo, porque lo único que importaba, estaba creciendo dentro de ella. Y mientras dormía, una suave brisa entró por la ventana rota, acariciando su vientre. 2 vidas. 2 razones. Y un nuevo comienzo. Doña Teresa se había convertido en una figura casi maternal. Le enseñaba recetas antiguas, la ayudaba a fortalecer sus piernas, y sobre todo, le ofrecía compañía sin juicios. Hoy te ves más luminosa, hija, dijo una tarde mientras servía té de canela. La maternidad te está haciendo brillar, como si tu corazón estuviera bordado en oro. Elisa sonrió con ternura. Acarició su vientre redondo con ambas manos. Nunca pensé que la soledad pudiera traer tanta paz. Me duele, pero al mismo tiempo me da sentido. La vida, a veces, arranca de raíz lo que ya no sirve, para que puedas florecer, respondió Teresa con sabiduría. Pero mientras Elisa encontraba fuerza en lo simple, en otro lugar, lejos de las olas y el olor a pan recién horneado, León vivía un silencio muy diferente. Desde su oficina de ventanales altos, el mundo lo seguía admirando. El negocio iba mejor que nunca. Tenía una agenda llena de cenas importantes, reuniones con políticos, invitaciones a entrevistas. Pero en las noches, cuando regresaba a su lujoso penthouse, vacío, algo dentro de él comenzaba a doler, una punzada silenciosa, como si faltara algo que no sabía nombrar. Una noche, al llegar a casa, Camila lo esperaba sentada en la sala, con una copa de vino en la mano y un vestido que brillaba más que su mirada.
¿te vas a quedar en silencio toda la noche o vas a contarme por qué traes esa cara de muerto? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Estoy cansado, Camila. Solo quiero dormir. Siempre estás cansado, respondió ella con fastidio, dejándose caer en el sillón. ¿No se suponía que esto era lo que querías? Libertad, éxito, una mujer que no te hiciera sentir culpable por tener ambiciones. León no respondió. Se aflojó la corbata y miró por la ventana, sin ver nada. A veces, tengo la sensación de que algo se me escapó de las manos, murmuró, casi para sí. ¿Estás pensando en tu ex? Preguntó Camila con una carcajada irónica. Vamos, León. Esa mujer era una carga. Una sombra arrastrándose por la casa. No me digas que te arrepientes. Él se giró, la miró fijamente. Sus ojos estaban fríos, como hielo a punto de romperse. No vuelvas a hablar de ella así. Camila levantó una ceja, sorprendida. ¿Perdón? Lo que hicimos fue cruel, lo que yo hice. Ni siquiera esperé a que se recuperara. Solo, me fui. Ella se quebró. Y tú no podías cargar con eso, León. No eres un enfermero. Era mi esposa, dijo él, y su voz tembló por primera vez en años. Un silencio espeso llenó la sala. Camila bebió el resto del vino y dejó la copa con fuerza sobre la mesa. Mira, si vas a empezar con esta cursilería, tal vez deberías ir a buscarla. A ver si te perdona. Aunque con esa cara de mártir que tienes, dudo que alguien quiera volver a verte. Y sin decir más, se levantó y se fue, dejando atrás un perfume caro y un vacío insoportable. Esa noche, León no durmió. Abrió un cajón que llevaba meses sin tocar. Dentro, había fotos viejas, Elisa sonriendo en una playa, Elisa con harina en el rostro cocinando pan dulce, Elisa con una libreta de bocetos en la mano. Recordó su risa, su forma de mirarlo como si aún creyera en él incluso cuando él ya había dejado de creer en sí mismo. Sintió que le faltaba el aire. Marcó su número. Desconectado. Intentó enviar un mensaje. Sin respuesta. Buscó su nombre en redes. Nada. Era como si se hubiera desvanecido del mapa. Pasaron los días. León empezó a desmoronarse en silencio. Llegaba tarde al trabajo, se encerraba en su oficina, ignoraba llamadas. Su socio le advirtió, estás perdiendo el enfoque. Si no enderezas el rumbo, la junta empezará a buscar un reemplazo. Pero León ya no se reconocía en los premios, ni en los autos nuevos, ni en las cifras de las pantallas. Todo le parecía hueco, sin alma. Hasta que un día, caminando sin rumbo por un centro comercial, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En una tienda de moda artesanal, vio un vestido colgado en el escaparate. No era de una marca famosa. Pero lo reconoció al instante. El diseño. La costura. El estilo. Elisa. Entró como si un imán lo arrastrara. La dependienta, una joven sonriente, se acercó. ¿Le interesa ese modelo? Es parte de una colaboración especial con una diseñadora de la costa. León sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se llama la diseñadora? No revela su nombre completo. Solo firma como E. del Mar. Pero sus piezas se agotan en minutos. Tiene mucho talento. León salió del local como si el mundo acabara de girar en otra dirección. E. del Mar. Elisa. Ella estaba viva. Estaba creando. Estaba de pie. Y no solo eso, estaba lejos de él. El vacío que llevaba dentro se convirtió en desesperación. Porque en lo más profundo, supo. Supo que había algo más que no sabía. Algo importante. Algo que la alejaba tanto. Y el remordimiento, ese que había ignorado durante tanto tiempo, comenzó a crecer como fuego bajo la piel. En algún lugar, Elisa vivía su propio mundo. Y él ya no formaba parte de él. Este es el último antes de que nazcan, mis amores. Susurró con una sonrisa suave, acariciándose el vientre. Después, mamá va a necesitar descansar un poquito.
tomó aire con dificultad y se dejó caer en la silla. Doña Teresa entró con una taza de té y la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. No deberías estar sentada tantas horas. Estás enorme, hija, esos dos te están robando todo el espacio. Pero me ayudan a no pensar, dijo Elisa sin mirar, enfocada aún en el vestido. ¿Pensar en qué? En él. En si alguna vez se habrá arrepentido. En si alguna vez preguntó por mí, o por ellos. Teresa se sentó a su lado y tomó sus manos con delicadeza. Si realmente te amó, entonces vive atormentado. Y si no, mejor que no vuelva nunca. Tú ya no eres la mujer que él abandonó. Elisa asintió. Pero por dentro, una parte de ella, silenciosa y herida, seguía esperando que un día él mirara atrás. En otra parte de la ciudad, León caminaba por los pasillos de su empresa como un fantasma. Sus empleados notaban el cambio. El hombre que antes imponía respeto ahora parecía desorientado, con la mirada vacía y la voz baja. Se encerraba en su despacho y salía sin saludar. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que estaba enfermo, otros que su relación con Camila había terminado en escándalo. Y no estaban del todo equivocados. Camila se había marchado semanas atrás, luego de una fuerte discusión en la que León, por primera vez, le gritó que su sola presencia le provocaba asco. «Nunca me importaste», le gritó. «Tú fuiste solo una excusa para no enfrentarme a lo que realmente tenía miedo de sentir». Camila lo abofeteó y se fue sin mirar atrás. Con ella se llevó joyas, tarjetas de crédito y parte de su reputación. Pero León no hizo nada para detenerla. No le importó. Lo único que rondaba en su cabeza era del mar. Contrató un investigador privado. Le entregó la foto del vestido que vio en la tienda y el nombre de la boutique. Quiero saber quién es. ¿Dónde vive? Si tiene familia. Todo. El hombre, acostumbrado a peticiones de ese tipo, asintió sin hacer preguntas. Pasaron días. Luego, una tarde, el investigador volvió con un sobre. León lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró una serie de fotos. Elisa saliendo de una pequeña casa frente al mar, cargando telas en una silla de ruedas adaptada, riendo con una anciana, acariciando su vientre. Y ahí estaba la prueba. En una de las fotos, claramente embarazada. Con el vientre ya muy avanzado. En otra, en la puerta de un centro médico, saliendo con una ecografía entre las manos. La imagen más poderosa, ella sentada en la arena, con las piernas recogidas, mirando el horizonte, mientras el viento movía su vestido suelto. El sol le iluminaba el rostro, y por primera vez en años. León la vio feliz. Una felicidad que no tenía nada que ver con él. El corazón le palpitó con fuerza. Las manos le sudaban. Su mente estaba aturdida. «Está esperando un hijo», murmuró, como si aún no pudiera creerlo. «O dos». Volvió a mirar las fotos. Una y otra vez. Y entonces entendió por qué ella había desaparecido. Ella no había querido que él supiera. Porque él ya la había dejado cuando más lo necesitaba. Se levantó de golpe, arrojó el sobre el escritorio, y se quedó de pie, mirando por la ventana. «¿Qué hice?», susurró, con la voz quebrada. «Dios, ¿qué hice?». Esa noche, la tormenta sacudía la costa. En el pequeño pueblo, la lluvia golpeaba con fuerza los techos. Elisa se despertó sobresaltada por una contracción aguda. Se agarró del borde de la cama, jadeando. El dolor era diferente. Más profundo. Más real. «Teresa», gritó con lo poco de fuerza que tenía. La mujer entró corriendo. «¿Qué pasa? ¿Es hora?». «Sí, creo que sí», dijo Elisa, respirando rápido. Se adelantaron. Teresa no perdió tiempo. Envolvió a Elisa en una manta, la ayudó a subir a su silla, y salieron bajo la lluvia hacia la pequeña clínica del pueblo. Durante el trayecto, Elisa no dejaba de repetir sus nombres en la mente, como un mantra de fuerza: «Tomás y Tiago, mis hijos, ya vienen». Los dolores eran intensos.
Cada contracción la hacía aferrarse al costado de la camilla. Pero no había miedo. Solo determinación. Horas después, en medio de una noche donde el mar rugía y el viento golpeaba las ventanas con furia, nacieron 2 niños, idénticos. Sanos. Llorando con fuerza. Elisa, agotada, los miró por primera vez con lágrimas cayendo de lado. Doña Teresa, con el rostro también húmedo, los acercó a su pecho. Aquí están, hija. Tus hijos. Tus milagros. Elisa los abrazó. Sintió sus pequeños corazones latiendo contra el suyo. Gracias por elegirme, susurró con la voz rota. Gracias por no dejarme sola. Mientras afuera la tormenta seguía, dentro de aquella habitación sencilla, nacía algo más que 2 niños. Nacía una nueva versión de ella misma. Una mujer hecha de cicatrices, pero también de luz. Cada vez que los tenía en brazos, el miedo desaparecía. Ya no importaba su pierna débil, ni su cuerpo agotado, ni las noches de llanto solitario. Cuando los miraba, sabía que había valido la pena cada pedazo roto que tuvo que reconstruir. Son tan iguales, murmuró una madrugada, mientras uno dormía en su pecho y el otro le sujetaba el dedo. Tienen su sonrisa. Se interrumpió. No quería pensar en eso. A veces, sin querer, su mente la traicionaba. En la forma en que Tomás fruncía el ceño al dormir, o como Tiago abría los ojos como si analizara todo. Eran de León. No solo físicamente. Había algo más. Una energía. Una intensidad. Elisa no se lo decía a nadie, pero en el fondo, temía que algún día, cuando fueran más grandes, le preguntaran por él. Que notaran su ausencia. Que sintieran que algo faltaba. Y no sabía cómo iba a responder sin quebrarse. Doña Teresa, como siempre, fue su apoyo incondicional. Le ayudaba con las compras, le enseñaba remedios caseros para los cólicos de los bebés, y sobre todo, le recordaba cada día cuán fuerte era. Tú sola estás haciendo lo que muchos no logran ni en pareja, le dijo una mañana mientras lavaban ropa en el patio. Y además, sin dejar de coser. Ya eres una leyenda en este pueblo. Elisa sonrió, aunque cansada. Tenía pedidos acumulados, y no podía trabajar con la misma velocidad de antes. Pero se negaba a dejarlo. Era su único ingreso. Su único espacio propio. No quiero que piensen que no puedo, susurró. Si abandono esto, me pierdo de nuevo. Teresa la miró con ternura. Nunca más te vas a perder. Porque ahora, hija, te encontraste. Mientras tanto, León no podía sacarse esas imágenes de la cabeza. Elisa con su vientre redondo, con las manos sobre la tela, con la risa de antes, pero ya sin él. El remordimiento lo perseguía como una sombra que no dormía. Había despedido a todos los que lo rodeaban. Camila, su chofer, su chef, incluso a su asistente personal. No soportaba la presencia de nadie. Se había encerrado en su ático, rodeado de lujos que ahora le resultaban obscenos. El silencio del lugar era brutal. Una noche, revisando viejos mensajes, encontró uno que Elisa le había mandado semanas antes del accidente. Él nunca lo abrió. Estoy sintiendo algo extraño. No sé si son nervios, pero tengo una sensación en el cuerpo, como si algo muy grande estuviera por pasar. Quiero que estemos juntos en esto, León. Por favor. Se le heló la sangre. Dios, susurró. Estabas tratando de decirme. Apoyó el celular en la frente, cerrando los ojos. La culpa era un cuchillo lento. Y lo estaba matando. En el pueblo, los gemelos ya comenzaban a reír. Tenían pocos meses, pero su energía llenaba la casa. Elisa les hablaba todo el tiempo, les cantaba canciones que su madre le enseñó, y les contaba historias inventadas donde ellos eran los héroes que salvaban a una reina valiente. Ustedes me salvaron a mí primero, decía mientras los abrazaba. Una tarde, mientras paseaban en su cochecito doble por la plaza del pueblo, un grupo de mujeres mayores se acercó. Pero si cada día están más hermosos, dijo una, tocándoles las mejillas. Mira esas caritas, parecen sacados de una revista.
Y tú, Elisa, no sé cómo haces. Siempre tan entera. Eres un ejemplo. Elisa agradeció con una sonrisa tímida. Pero por dentro, algo se agitó. Sentía admiración en los ojos de la gente, pero también lástima. No quiero que me admiren por haber sido abandonada, dijo esa noche a Teresa. No quiero ser la historia de la pobre mujer que salió adelante después del dolor. Quiero que me reconozcan por lo que soy. Por lo que hago. No por lo que me hicieron. Entonces escríbelo tú misma, respondió Teresa sin pensarlo. La historia. No lo que te pasó, sino lo que hiciste con lo que te pasó. Semanas después, recibió un correo inesperado. Una firma de moda independiente, que había visto su trabajo a través de una clienta, le ofrecía participar en un desfile regional. Nada ostentoso. Solo una pasarela sencilla para diseñadores emergentes. Elisa lo leyó 2 veces. ¿Y si no estoy lista?, le dijo a Teresa, mostrando el correo. ¿Y si sí lo estás?, respondió ella, con una sonrisa en los labios. Era una oportunidad. Una pequeña luz. Pero también un riesgo. Tendría que salir del pueblo. Viajar. Mostrar su rostro. Exponerse. Y entonces, algo cambió dentro de ella. Ya no quería esconderse. León, por su parte, comenzó a buscar maneras de contactarla. Volvió a mandar al investigador, pero esta vez no con una orden, sino con una súplica. Dile que no quiero molestarla. Solo quiero saber si está bien. Si necesita algo. Si los niños están bien. El hombre regresó con una respuesta clara. Ella no quiere saber nada de usted. Y sí, está bien. Más que bien. Está brillando. León se quebró. Cayó de rodillas en medio de su sala, llorando como no lo había hecho desde niño. Te lo merecías todo, y yo te di la espalda. Apretó los ojos. Pero ya no podía volver el tiempo atrás. Y aún no sabía que el destino le tenía preparado el momento más inesperado. Era una invitación. Una boda. La familia de Elena Córdoba y Martín Ávila tiene el honor de invitar a usted al enlace matrimonial de sus hijos. Al final, en tinta manuscrita, querida Elisa, sería un privilegio contar con tu presencia como invitada especial. El vestido que hiciste para mi hija la hizo llorar de emoción. Sería injusto celebrar sin ti. Con cariño, Laura Córdoba. Elisa bajó lentamente la carta, aún incrédula. Laura Córdoba era una de las clientas más exigentes y distinguidas que había tenido. Había viajado desde la capital solo para que Elisa le diseñara un vestido de novia exclusivo para su hija. Se había mostrado reservada al principio, pero luego, conmovida por la historia de Elisa y el detalle de su trabajo, le había tomado un enorme cariño. Una boda elegante, murmuró para sí misma, con los ojos perdidos. En la capital. Doña Teresa entró en ese momento con un balde de ropa limpia y la vio sentada en silencio, con la carta en la mano. ¿Pasa algo? Me invitaron a una boda, dijo Elisa sin levantar la mirada. No cualquier boda. Una boda elegante, llena de gente rica. Gente como él. Teresa se sentó frente a ella. Tomó la carta y la leyó con calma. Luego la dobló y la dejó sobre la mesa. ¿Y vas a ir? No lo sé, respondió Elisa, con la voz temblorosa. No sé si quiero, no sé si puedo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, dijo Teresa con firmeza. Pero no vayas por él. Ve por ti. Para que el mundo vea en quién te convertiste. Para que tú misma lo veas. Pasaron días. Elisa no contestaba la invitación. La dejaba sobre la cómoda, mirándola de reojo cada vez que pasaba. En las noches, mientras acunaba a los gemelos, se imaginaba caminando entre mesas decoradas con candelabros, con un vestido hecho por ella, con la cabeza en alto. Pero también se imaginaba lo peor, las miradas, los murmullos, la posibilidad de encontrarse con León, o con gente que lo conociera. Una noche, Teresa le llevó una caja de madera antigua. Esto era de mi madre, dijo.
Me dijo que solo se lo diera a una mujer valiente. Hoy te toca a ti. Dentro había una tela bordada a mano, antigua y preciosa. De un azul profundo, con hilos dorados que brillaban como constelaciones. Es para que te hagas un vestido. Uno que cuente tu historia. Elisa acarició la tela con lágrimas en los ojos. ¿Y si no estoy lista? Entonces será el vestido quien te dé el valor. Mientras tanto, en la ciudad, León recibió su propia invitación a la misma boda. Martín Ávila era su socio de negocios. León estaba programado para ser uno de los padrinos del novio. No quería ir. No tenía ánimo, ni ganas. Su mente seguía atrapada en imágenes de Elisa, en los hijos que no conocía, en el amor que había destruido. Pero su presencia era obligatoria. Así que aceptó. La mañana de la boda, se vistió con un traje negro impecable. Pero cuando se miró al espejo, no se vio poderoso. Se vio vacío. Al llegar al salón, la decoración lo deslumbró. Cristales colgantes, luces cálidas, mesas con arreglos florales inmensos. Todo era lujo. Todo era apariencia. Saludó a Martín con cortesía. Conversó con algunos empresarios. Pero su atención estaba en otra parte. La fiesta apenas comenzaba cuando escuchó murmullos a su alrededor. Gente girando el cuello. Miradas sorprendidas. Silencio momentáneo. Y entonces la vio. Elisa. Entraba por las grandes puertas con un vestido azul profundo que parecía moverse como el mar al andar. Llevaba el cabello recogido con pequeñas perlas, y sus labios estaban pintados de un rojo suave. A su lado, en una silla especial para gemelos, dos niños de ojos brillantes y sonrisa idéntica. Sus hijos. León sintió como todo el aire abandonaba sus pulmones. Su corazón se detuvo por un instante. La sangre le zumbaba en los oídos. «Dios mío», murmuró. Ella lo vio. Sus miradas se encontraron entre la multitud. Y por primera vez en 3 años, él se sintió pequeño. Elisa no desvió la vista. No se encogió. No se escondió. Solo levantó la barbilla y caminó, digna, como una reina que ya no temía nada. León se quedó de pie, sin moverse. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Una mujer se le acercó, susurrando al oído, ¿la conoces? Sí, respondió él, apenas con un hilo de voz. Es mi esposa. ¿Esposa? La mujer se rió. Pues parece que ya no. Se ve más libre sin ti que contigo. Él no contestó. Solo observaba a sus hijos reír dentro del cochecito. Tan suyos. Tan lejanos. Y entonces entendió algo con una claridad brutal. Los gemelos dormían plácidos en su cochecito junto a una de las columnas decoradas con lirios blancos. Varias personas se le acercaban para felicitarla, para preguntarle de dónde era el vestido, para halagar su elegancia. Pero ella solo asentía, agradecía con una sonrisa suave, y desviaba la mirada, porque sabía que él la estaba observando. Lo sentía. Lo sentía como un fuego detrás de la espalda. Se obligó a no buscarlo con los ojos. Elisa, qué gusto tenerte aquí, dijo Laura Córdoba, abrazándola con calidez. Estás radiante. Gracias, Laura. Es un honor estar aquí. El vestido de Elena es precioso en ella. Parece una princesa. Eso es gracias a ti, respondió con emoción. Y no solo por el vestido. Hay algo en ti que inspira. No sé cómo explicarlo. Es como si hubieras vivido 100 vidas. Elisa sonrió con los ojos húmedos. He vivido muchas, en poco tiempo. Se nota, dijo Laura, mirándola como si pudiera leerle el alma. Quédate hasta el final, ¿sí? Elena quiere agradecerte públicamente. Será después del brindis. Elisa asintió. Pero no sabía si podría quedarse tanto. El nudo en su pecho era cada vez más fuerte. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Y allí estaba. León.
De traje oscuro, impecable, pero con el rostro pálido y los ojos cargados de una emoción que ella no recordaba haberle visto jamás. Ni siquiera el día de su boda. Hola, Elisa. Elisa sintió que el tiempo se detenía. Lo miró en silencio, con los labios apretados. No deberías acercarte, dijo con firmeza. Este es un día importante para alguien más. Lo sé, pero tenía que hablar contigo. Aunque sea solo un momento. Ella miró hacia sus hijos. Seguían dormidos. El corazón le latía con fuerza en las sienes. ¿Hablar? ¿Ahora? He pasado 3 años arrepintiéndome. 3 años imaginando qué diría si tuviera esta oportunidad. ¿Y crees que yo he estado esperando escucharlo? Le cortó, dolida. León, tú me dejaste cuando más te necesitaba. Me borraste de tu vida como si no valiera nada. Él bajó la mirada. No intentó defenderse. Lo sé. No hay nada que pueda decir para justificarlo. Solo quiero que sepas que lo lamento. De verdad. Cada día. No me interesa tu arrepentimiento, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo que necesitaba de ti no era culpa, era presencia. Era amor. Y aún así, vine, murmuró. No para pedirte nada. Ni perdón. Ni segundas oportunidades. Solo para ver con mis propios ojos lo que perdiste por mi culpa. Elisa sintió un dolor profundo. Era como si cada palabra destapara una herida que aún no sanaba. Entonces míralo bien, dijo ella, con la voz temblando. Mira a tus hijos. Mírame a mí. Porque no somos tuyos. Ya no. Me dolió tanto tu ausencia que aprendí a ser completa sin ti. Y créeme, me costó la vida. León se acercó al cochecito. Se agachó lentamente y los observó con una ternura infinita. Su voz se rompió. Son hermosos. Dios, se parecen tanto a mí. Y por eso, a veces, me dolía mirarlos, confesó Elisa, con los labios temblando. Porque me recordaban lo que tú no quisiste ver. ¿Cómo los llamaste? Tomás y Tiago. León sonrió débilmente. Gracias por darles la vida. Gracias por no destruirlos por mi culpa. Elisa respiró hondo. Quería odiarlo. Quería gritarle. Pero lo que más sentía era tristeza. ¿Por qué viniste realmente, León? Preguntó al fin. ¿Por los niños? ¿Por mí? ¿Por ti mismo? Él levantó la mirada. Y por un instante, ella vio al hombre que conoció una vez. No al magnate. No al egoísta. Sino al joven que soñaba con tener una familia, con construir un imperio, con hacerla feliz. Vine porque te vi. Porque te reconocí. Porque me di cuenta, demasiado tarde, que tú eras todo lo que yo estaba buscando mientras te dejaba atrás. ¿Y qué esperas ahora? Nada, dijo él con honestidad. Solo quería decirte que no he vuelto a amar desde que te fuiste. Y que, aunque no lo merezca, quisiera poder verlos crecer. Aunque sea desde lejos. Elisa lo miró en silencio. Un torrente de emociones se agitaba en su interior. Pero entonces, Tomás se movió en el cochecito y murmuró algo en su media lengua. Tiago abrió los ojos y soltó una pequeña risa. Elisa se agachó con ternura para atenderlos. Y sin mirar a León, susurró, si quieres ser padre, empieza por ser hombre. Uno que no huye. Uno que no desaparece cuando alguien lo necesita. Uno que no viene a buscar consuelo, sino a ofrecerlo. León asintió lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. Entonces aprenderé. Aunque sea lo último que haga en la vida. Ella no respondió. Tomó a uno de los bebés en brazos. El niño lo miró con ojos grandes, sin saber que aquel hombre era su padre. Pero León, sí lo sabía. Y por primera vez, sintió el peso de esa verdad. Te deseo paz, dijo Elisa finalmente. Porque yo, por fin la tengo. Y sin más palabras, se alejó,
con los niños en brazos, con el vestido ondeando detrás como una bandera de victoria silenciosa. «Lo lograste, mamá», se dijo a sí misma con voz rota pero firme, mientras besaba la frente tibia de Tomás. «Lo lograste sola». En el fondo, aún temblaba. Ver a León tan cerca, con ese rostro sincero, con esos ojos que no había visto ni el día que se casaron, la había descolocado. No porque lo quisiera de vuelta, sino porque su alma, esa que tanto había sangrado, ahora se encontraba frente a la herida, sin supurar. Y eso dolía también. Salió del baño con dignidad. Volvió al salón y se sentó en una mesa apartada. Varias mujeres se acercaron a felicitarla, a decirle que su historia, que ya comenzaba a correr de boca en boca, era digna de una novela. «Una mujer abandonada que regresa más fuerte que nunca», decía una con admiración. «Esas son las que dejan huella». Elisa sonreía por educación. Pero en el fondo, deseaba desaparecer. No quería ser un ejemplo de superación. Solo quería ser una mujer que había sobrevivido al amor errado. Y que ahora solo deseaba paz. Mientras tanto, León seguía de pie en el rincón más sombrío del salón, sin probar la copa de champán que le habían ofrecido. Observaba a sus hijos con una mezcla de adoración y melancolía. No sabía qué era más doloroso, verlos por primera vez, o saber que no sería parte de sus recuerdos de infancia. No sabía si tenía derecho siquiera a soñar con eso. Un hombre se le acercó. «León, ¿esa mujer es tu ex?». Él apenas asintió, sin desviar la vista. «Hermosa. Fuerte. Hay algo en ella, que se nota. Como si hubiera pasado por el infierno y saliera hecha de fuego». «Sí», murmuró León. «Y fui yo quien encendió las llamas». El hombre cayó, incómodo, y se alejó sin agregar nada más. La fiesta siguió. El brindis, los aplausos, la música. Todo sonaba lejano para ambos. Elisa aprovechó una pausa para recoger sus cosas. Acarició con suavidad las cabecitas de los niños, quienes dormían en paz, sin imaginar el huracán que giraba alrededor de su madre. Iba a marcharse en silencio. No necesitaba un adiós dramático. Pero cuando llegó a la puerta, escuchó pasos apurados detrás. «Espera». Se giró. León la alcanzó, sin aliento, como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. «No quiero interrumpirte más. Solo, déjame hacer algo por ti. Por ellos». «¿Por qué ahora?», preguntó sin rencor, pero con el dolor en los labios. «¿Por qué no antes?». Porque no era hombre entonces. Solo un cobarde atrapado en sus miedos, en su ego, en su asco a la fragilidad. «Pero tú me enseñaste que la fuerza no está en andar erguido, sino en seguir caminando cuando ya no se puede más». Ella bajó la mirada. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no iba a soltarlas allí. «León, no quiero caridad. Ni disculpas vacías. Mis hijos tienen todo lo que necesitan. Y yo también». «Lo sé», susurró él. «Pero permíteme verlos de vez en cuando. No como padre, si no lo deseas. Solo, como alguien que los ama, aunque haya llegado tarde». «¿Y si un día ellos preguntan por ti?», preguntó Elisa, con voz suave. «Diré la verdad. Que fui débil. Que los amé antes de saber que existían. Y que su madre fue lo más valiente que tuve cerca, y lo dejé ir». Elisa lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «¿Sabes qué es lo más cruel, León? Que llegaste a ser el hombre que necesitaba, cuando ya no lo necesito». Él asintió lentamente. La verdad dolía. Pero la aceptó. «Entonces, ¿puedo verlos alguna vez?». Ella lo pensó un momento. Luego, con la misma entereza con la que había sobrevivido a su ruina, respondió: «Cuando estén listos. Y si ellos quieren, lo permitiré». León cerró los ojos un instante, como si esa respuesta fuera una bendición. Cuando los abrió, los tenía llenos de lágrimas. «Gracias. Por no destruirme del todo. Por dejarme una mínima rendija para redimirme». Elisa no respondió.
Solo lo miró con esa serenidad que solo tienen las mujeres que ya no esperan, pero tampoco odian. Se giró y salió del salón, empujando el cochecito bajo las luces cálidas de la entrada. Afuera, el aire era más puro. Y por primera vez en toda la noche, respiró con alivio. León se quedó en la puerta, viéndola alejarse. Pequeña, pero invencible. Sabía que había perdido lo más valioso. Pero también sabía que a veces, los que se pierden, solo pueden empezar a encontrar algo si aceptan quedarse atrás. Pasaba horas frente al ventanal, viendo las luces de la ciudad parpadear sin emoción. Los muebles de diseño, el arte colgado en las paredes, la cava con botellas carísimas, todo era un museo de un pasado que ya no quería. Una noche, se sentó en el sofá, abrió una caja de madera que había guardado en el fondo de su armario, y sacó un álbum de fotos antiguas. Elisa sonriendo en la playa. Elisa dormida con un libro sobre el pecho. Elisa abrazándolo por la espalda en aquella cocina diminuta que tuvieron al comienzo. Se detuvo en una en especial. Ella tenía las manos manchadas de harina, los ojos brillantes, y reía con la cabeza hacia atrás. Él la había tomado por sorpresa mientras cocinaba. La acarició con los dedos como si pudiera tocar ese instante. ¿En qué momento dejé de verte?, susurró con voz quebrada. Llamó a su terapeuta al día siguiente. No lo hacía desde años atrás, cuando comenzó su ascenso meteórico y creyó que ya no necesitaba ayuda. Quiero entender qué destruí, le dijo apenas se sentó en el diván. Porque ya no puedo seguir fingiendo que no sé lo que perdí. Mientras tanto, en el pueblo costero, Elisa colgaba vestidos recién planchados en una cuerda de madera bajo el sol. Los gemelos jugaban en el jardín, riendo mientras uno intentaba robarle el gorro al otro. Ella los miraba y sentía ese amor tan fuerte que dolía en el pecho, como si su corazón se hiciera más grande para contenerlos. Doña Teresa se le acercó con una carta en la mano. Esto llegó esta mañana. Es de la ciudad. Elisa la tomó con curiosidad. Al ver el remitente, su cuerpo se tensó. No era de León. Era del bufete de abogados de la empresa que alguna vez habían construido juntos. Abrió la carta con cuidado. Un temblor le recorrió la columna al leer las primeras líneas. Por decisión voluntaria del señor León Ortega, queda usted registrada nuevamente como cofundadora y socia legal de la firma Ortega y del Mar. Además, se transfiere a su nombre el 50% de las acciones, correspondientes a su aporte original y a lo que moralmente le pertenece. Elisa se quedó paralizada. ¿Qué dice?, preguntó Teresa, inquieta. Ella le pasó la carta sin decir palabra. Teresa la leyó con ceño fruncido. Luego levantó la vista, confundida y a la vez sorprendida. ¿Te devolvió la empresa? No solo eso, dijo Elisa en voz baja. Me devolvió lo que soy. Sus piernas temblaron y se sentó en una silla junto a la mesa. No sabía si llorar, gritar, reír o simplemente guardar silencio. León no había intentado comprar su perdón. No había buscado negociar ni convencer. Solo, había hecho lo correcto. A destiempo, sí. Pero sin esperar aplausos. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Teresa. Elisa miró por la ventana. Sus hijos corrían por el césped, cubiertos de pasto y risas. Eran su mundo. Su centro. Voy a aceptarlo, dijo, finalmente. No por él. Ni por orgullo. Sino por mí. Porque ya no tengo miedo de volver a ser quien era. Y porque merezco recuperar lo que me quitaron. León, por su parte, no esperaba respuesta. Estaba en una etapa distinta. Seguía yendo a terapia. Había vendido su departamento. Se había mudado a un lugar más pequeño, sin lujos. Vivía con menos cosas, pero con más verdad. Empezaba a entender sus propios vacíos. Empezaba a reconocer que había amado desde el ego, no desde el alma. Y así, un día, recibió una notificación: Elisa del Mar había aceptado la transferencia. No había carta. No había mensaje. Solo ese acto silencioso. Y para León, fue suficiente.
porque entendía que el perdón a veces no se da con palabras, sino con decisiones. Un mes después, Elisa viajó a la ciudad para una reunión en la sede de la empresa. No iba a ver a León. La abogada le había asegurado que no estaría presente. Solo era una formalización de documentos. Entró al edificio que ella misma había ayudado a diseñar. Reconoció las paredes, las lámparas, los cuadros. Todo seguía igual, pero ella era otra. En la sala de reuniones, los socios la recibieron con respeto. Algunos con incomodidad. Otros con admiración. Firmó los papeles. Respondió preguntas. Se mantuvo firme. Profesional. Sólida como nunca. Cuando todo terminó y salía del edificio, una joven recepcionista la detuvo. Señora del Mar, el señor Ortega dejó esto para usted. Era un sobre pequeño. Dentro, una hoja escrita a mano. Gracias por volver a ocupar el lugar que siempre fue tuyo. No sé si algún día lograré mirarte sin culpa, pero sí sé que, a pesar de todo, sigue siendo la única historia que no sé cómo terminar. L. Elisa dobló la carta con suavidad. Cerró los ojos. Y por primera vez, no le dolió. Solo sintió paz. Guardó la nota en su bolso y salió del edificio. El sol caía sobre los techos, y el aire olía a posibilidad. Desde el taller costero, con los gemelos jugando entre telas y botones, se escuchaba la música del viento y el eco de una mujer que, por fin, caminaba sobre sus propios pasos. Una tarde, mientras tomaba café con doña Teresa en el porche, recibió una llamada inesperada. Era Laura Córdoba, la madre de la novia cuya boda lo había cambiado todo. Elisa, cariño, no quiero incomodarte, pero me preguntaron por ti para algo muy especial. ¿De qué se trata? Una gala benéfica. Evento grande. Alta sociedad, muchos medios, quieren invitarte como diseñadora destacada. Y quieren que vistas a una de las presentadoras principales. Elisa tragó saliva. ¿En la ciudad? Sí. Sé que tal vez es pronto. Pero piénsalo. Esta vez no es por sobrevivencia. Es por elección. Es por mostrar lo que creaste desde las cenizas. Colgó con el corazón latiendo con fuerza. Doña Teresa la observó en silencio. ¿Vas a ir? No lo sé. La sola idea de volver a ponerme frente a ese mundo, me revuelve el estómago. No es el mundo el que da miedo, Elisa, dijo Teresa con calma. Es encontrarte con quien fuiste. Y recordar todo lo que ya no eres. La noche de la gala llegó más pronto de lo esperado. Elisa se vistió de negro satinado, con un diseño propio, sobrio, elegante, poderoso. Su cabello recogido en un moño bajo, sin exageraciones. Iba acompañada por un asistente del taller, y había dejado a los niños con Teresa, quien les había prometido contarles cuentos hasta que se durmieran. Al entrar al salón, las cámaras comenzaron a girar hacia ella. Los flashes la deslumbraron. Pero no bajó la mirada. Caminó con pasos lentos pero firmes, como si cada tacón que tocaba el suelo dijera, aquí estoy. Volví. Pero no como esperaban. Los organizadores la recibieron con amabilidad. Algunos empresarios la saludaban con admiración, sin saber realmente su historia. Solo veían a la diseñadora de la que todos hablaban. Eso era suficiente. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con relativa calma. Hasta que, entre la multitud de trajes y vestidos de gala, lo vio. León. De pie junto a la mesa de directivos de una fundación, vestido con un smoking negro. Conversaba con un hombre mayor, pero al girarse, sus ojos la encontraron al instante. No sonrió. Tampoco se acercó. Solo la miró como si todo alrededor se desvaneciera. Y ella, no sintió vértigo. Sintió control. Pero también un nudo sutil en el pecho. A lo largo de la noche, ambos se evitaron con elegancia. Conversaban con otros, se mantenían en extremos opuestos del salón. Sin embargo, la tensión entre ellos flotaba en el aire como un perfume antiguo. Hasta que el presentador subió al escenario y anunció algo que Elisa no esperaba.
Este año, queremos hacer una mención especial a una mujer que convirtió el dolor en arte, que transformó el abandono en belleza, que bordó sus cicatrices y las convirtió en vestidos. Elisa del Mar, por favor, acompáñanos. El salón estalló en aplausos. Elisa, atónita, sintió que se le aflojaban las rodillas. Alguien le tocó el brazo. Era Laura Córdoba, sonriendo con orgullo. Sube. Es tu momento. Subió al escenario con el corazón martillando en el pecho. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Frente a ella, cientos de rostros expectantes. Entre ellos, él. No estaba preparada para esto, comenzó, con la voz ligeramente quebrada. Durante mucho tiempo, fui una mujer que caminaba con miedo. Miedo a ser olvidada. A ser invisible. A que lo que me pasó me definiera para siempre. Pausa. Respiró hondo. Hoy estoy aquí no porque mi historia sea extraordinaria, sino porque decidí no dejar que el dolor me robara la voz. Cada vestido que cosí fue una forma de volver a hablar. Y cada mujer que vestí fue un espejo de mi renacer. Los aplausos se mezclaron con murmullos. Muchos se limpiaban las lágrimas. Elisa bajó del escenario sin mirar a León. Pero él se movió. ¿Cómo? Si ya no pudiera sostenerse más en el borde. La alcanzó en el pasillo detrás del salón, donde las luces eran más bajas y la música sonaba lejana. Elisa. Ella se detuvo. Giró lentamente. Lo miró sin miedo. No sabía que ibas a estar aquí, dijo él, con la voz contenida. Tampoco lo sabía, respondió con serenidad. Él la miró con los ojos húmedos. Pero no era el mismo hombre de antes. Había algo distinto. Menos arrogancia. Más humildad. Más verdad. Te vi ahí arriba, dijo con voz rota. Y me di cuenta de que tú no renaciste. Tú te reconstruiste pedazo por pedazo. Y yo, no merezco ni el derecho de aplaudirte. No vine por ti, León, dijo ella con calma. Vine por mí. Y aún así, dijo él, bajando la mirada. Sigue siendo la mujer que más admiro en este mundo. Elisa tragó saliva. Su pecho dolía. Porque por más que lo negara, aún había una parte de ella que deseaba esas palabras. Pero ya no bastaban. No sé si algún día podré perdonarte del todo, susurró. Pero estoy aprendiendo a vivir sin cargar con lo que tú no supiste sostener. Él asintió, con los ojos brillando. Y yo estoy aprendiendo a vivir con el peso de haber soltado lo único verdadero que tuve. Silencio. Luego, como si el destino quisiera cerrar un ciclo, se oyó desde el salón el inicio de una canción lenta. La gente comenzaba a bailar. León dio un paso tímido. ¿Te gustaría bailar una última vez? Elisa lo pensó. Y con una dulzura que ya no dolía, respondió, no, León. Mi última vez contigo, ya ocurrió. Ahora solo me quedan primeras veces. Y esas, no te incluyen. León cerró los ojos y asintió. No insistió. Ella se giró y caminó por el pasillo, envuelta en la luz tenue de las lámparas. Y él la vio alejarse, sabiendo que nunca había amado tanto, ni perdido tanto. No lloraba. Pero su corazón latía como si hubiera corrido. No por León. No por lo que él había dicho. Sino porque, por primera vez, ella lo había enfrentado sin necesitar que la viera. Ya no era cuestión de que él supiera lo que había perdido, sino de que ella supiera lo que había ganado. Cuando llegó a casa, los gemelos dormían abrazados, con los labios entreabiertos y las manitas sobre la mantita tejida por Teresa. El silencio del hogar la envolvió con un aroma a leche tibia y a paz. Se quitó los zapatos en la entrada, caminó descalza hasta la habitación de los niños y los contempló por largos minutos. Luego, sin cambiarse, se sentó en la mecedora con un suspiro largo. Hoy mamá volvió a mirarse al espejo sin miedo, pequeños, susurró con voz quebrada. Hoy mamá cerró una puerta, y no dolió. Pasaron los días, y con ellos, una extraña calma se instaló en su rutina.
La empresa estaba funcionando, los pedidos aumentaban, las clientas volvían con sonrisas y abrazos. Pero algo en el aire se sentía distinto. Era como si el ciclo que tanto había dolido ya no solo se hubiese cerrado, sino que empezara a transformarse en otra cosa. Una etapa nueva. Una etapa donde el pasado ya no pesaba, pero tampoco se borraba. Una tarde cualquiera, mientras medía la tela en el taller, sonó el timbre. Pensó que era el cartero. Se limpió las manos con un paño y caminó hacia la puerta. Pero al abrirla, lo inesperado se presentó. Era León. Vestía sencillo, jeans, una camisa blanca sin planchar y una chaqueta vieja. Tenía ojeras, barba desordenada y los ojos bajos. No era el magnate de antes. No era el hombre del poder. Era solo un padre con algo que decir. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Elisa lo miró en silencio por unos segundos que se hicieron eternos. ¿A qué vienes, León? No vengo a pedirte nada. Lo juro. Solo quiero que me dejes presentarme a ellos. Elisa sintió que el pecho se le encogía. Su primera reacción fue decir no. Pero su corazón de madre titubeó. Están jugando en el patio con Teresa. ¿Puedo verlos, desde lejos, aunque sea? Ella abrió la puerta, despacio. León entró sin alzar la mirada. Caminó con pasos suaves hasta el umbral que daba al jardín. Se detuvo allí. Tomás corría detrás de Tiago, que llevaba un avión de cartón en la mano. Ambos reían, girando como remolinos humanos. Teresa los vigilaba desde una banca con un vaso de limonada. Los ojos de León se llenaron de lágrimas de inmediato. «Dios mío», susurró. Son perfectos». «Sí», dijo Elisa, quedándose a su lado. «Lo son». León tragó saliva con dificultad. Los observó con devoción. «¿Puedo hablarles?». Elisa dudó. Pero luego asintió. «Solo si lo haces con el corazón en las manos. No con los errores en la boca». León respiró hondo, dio unos pasos hacia el jardín, y llamó, «Hola, pequeños». Los niños se detuvieron. Lo miraron con curiosidad. Teresa se levantó de inmediato, con cautela. «¿Quién eres tú?», preguntó Tiago, ladeando la cabeza. León se agachó a su nivel. Las lágrimas comenzaron a caer sin poder evitarlo. «Soy alguien que los ama desde antes de saber que existían. Y que ha estado aprendiendo, muy despacito, cómo no fallarles otra vez». Tomás lo miró con seriedad. Luego señaló su cara. «¿Estás llorando?». «Sí, campeón», dijo León, sonriendo entre lágrimas. «Es que a veces los grandes también lloramos cuando el corazón se nos rompe, o cuando se nos llena». Tiago miró a su hermano, luego a su mamá, que observaba desde la puerta, y finalmente volvió a mirar a León. «¿Y tú cómo te llamas?». León tragó saliva. «Me llamo León. Pero ustedes pueden llamarme como quieran, si algún día lo sienten». Los niños no respondieron. Solo siguieron jugando, sin darle mayor importancia. Como hacen los niños, aceptando la vida sin preguntar demasiado. León se quedó allí, en cuclillas, mirando cómo corrían otra vez por el jardín. Teresa se le acercó y le ofreció el vaso de limonada. «Estás temblando, hijo. No sé si hice bien viniendo». «No hiciste bien. Hiciste lo necesario». León la miró agradecido. Luego volvió sus ojos a Elisa, que seguía de pie en el umbral, con una expresión indescriptible. Se acercó lentamente. «No volveré sin permiso. Ni sin propósito. Pero, gracias por dejarme ver lo que dejé atrás. Y gracias por mantenerlo vivo». «No lo hice por ti», dijo ella con honestidad. «Lo hice por ellos. Para que tengan la oportunidad de decidir si quieren tenerte cerca. Y para que tú aprendas a esperar, sin exigir». León asintió. No pidió más. No quiso más. Solo se fue. Con las manos vacías. Pero con el alma, un poco más llena. Y ella lo vio alejarse sin lágrimas.
porque ahora, cada paso que él daba hacia el cambio, ya no dolía. Solo dejaba marcas suaves, como las huellas de los niños que corren por un jardín después de la lluvia. Apoyó la cabeza contra el marco de la puerta y cerró los ojos. Todo lo que había vivido ese día la había desbordado. No por León. No por su súplica contenida, ni siquiera por sus lágrimas. Sino por ellos, por los pequeños, que lo miraron sin miedo, sin historia. Y eso la conmovía. Eran tan puros que ni el pasado sabía tocarles el alma. Al día siguiente, recibió una carta por correo. Sin membrete. Sin remitente. Solo su nombre en una caligrafía temblorosa. La abrió despacio. Elisa, he escrito y roto esta carta muchas veces. No sé si merezco tu tiempo, pero necesito decirte esto. Hace semanas que he comenzado un proceso de transformación. Estoy en terapia, en recuperación, en reparación, y sobre todo, en silencio. No te escribo para pedir nada. Solo para decirte que he empezado a construir una pequeña casa fuera de la ciudad. No una mansión. Un hogar. Lo hago con mis propias manos. Con la madera que elegí, con el martillo que yo mismo sostengo. Quiero que algún día mis hijos puedan entrar en ella, no como extraños, sino como dueños de un espacio hecho para ellos. No sé si tú estarás cerca o lejos. Pero quiero que sepas que cada clavo que pongo, lo hago pensando en no fallarles. Con respeto. Con esperanza. León. Elisa apretó la carta contra su pecho. Sintió un nudo formarse en la garganta, pero no lloró. Estaba aprendiendo a llorar solo cuando el alma lo necesitaba, no cuando el pasado tocaba la puerta. Caminó hasta su máquina de coser, aún encendida desde temprano, y comenzó a trabajar en silencio. Sus dedos se movían con ritmo, con fuerza. Porque esa también era su forma de construir, puntada a puntada. Pasaron semanas sin noticias. Ni llamadas. Ni apariciones. León cumplía lo prometido, silencio. Y con ese silencio, algo comenzó a transformarse también en ella. No era perdón. Era espacio. Espacio para ver al hombre sin odio. Para recordarlo sin rabia. Para permitir que el tiempo se ocupara de lo que el corazón no podía forzar. Una tarde, mientras cosía un vestido para una mujer mayor que se casaría por segunda vez, escuchó a los niños reír a carcajadas en el patio. Salió a verlos. ¿Qué es tan gracioso? Mamá, mamá. Gritó Tiago, el señor del sombrero de madera nos enseñó a hacer casas con palitos. ¿Qué? Sí. Dijo Tomás. Dice que los palitos se ponen así, mira, así, y luego se forma una casa de verdad. Elisa miró hacia el final del jardín. En la cerca de madera, León estaba arrodillado, sosteniendo unas ramitas y unas piedras, explicándoles a los niños con la paciencia de quien ya no tiene prisa. Ella se quedó en silencio, sin interrumpir. Cuando los niños corrieron hacia el árbol más cercano, León la miró por primera vez en semanas. No dijo nada. Tampoco ella. Solo lo miró, con una mezcla de sorpresa y contención. Se acercó despacio, con la cabeza ligeramente agachada. No los toqué, dijo en voz baja. Solo estaba recogiendo ramitas y ellos se acercaron. Preguntaron. Y, no pude irme. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a escondidas? Preguntó Elisa, con calma, pero con firmeza. León tragó saliva. 2 semanas. Me quedo detrás de la cerca. Solo los veo jugar. Me basta. Pero hoy, me hablaron. No supe qué hacer. Y me senté con ellos. Elisa bajó la mirada, procesando esa confesión. ¿Tú construiste de verdad esa casa? Sí. Asintió, con voz rota. Es pequeña. Tiene 2 cuartos y una cocina que da al jardín. No hay mármol. No hay lujo. Solo madera y manos torpes que aprenden a hacer algo por sí mismas. Elisa lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al hombre que la abandonó. Vio al hombre que había empezado a aprender.
¿Y por qué me lo dices ahora? Porque no quiero seguir ocultándome. Y porque no voy a mentirte, sueño con el día en que ellos crucen esa puerta. Aunque no sea contigo. ¿Y si nunca lo hacen? Entonces la dejaré abierta. Por si algún día deciden entrar. Elisa se quedó en silencio. El viento movía su cabello y los niños reían a lo lejos, ajenos a la carga de las palabras que flotaban en el aire. No sé si quiero que tengan esa puerta abierta, dijo ella al fin. No por rencor, sino por miedo. Miedo a que se encariñen contigo y luego vuelvas a desaparecer. León se arrodilló frente a ella. No como súplica, sino como símbolo. Desaparecí cuando no sabía quién era. Hoy no soy mejor. Pero soy más honesto. Y no pienso moverme. Aunque tú nunca regreses. Elisa lo miró a los ojos. Y por primera vez, le creyó. No le dijo que sí. Tampoco le dijo que no. Solo lo dejó ahí. En ese momento. Sembrado. Y se fue con los niños de la mano. ¿Hoy vendrá el señor de las casas? Preguntó Tomás una mañana, mientras se amarraba un zapato. No lo sé, mi amor, respondió Elisa, sirviendo el desayuno. ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero mostrarle lo que hice con los bloques. Tiago dice que él también construye cosas con palitos. Y porque ese señor no nos habla como los demás grandes, añadió Tiago. Él no se ríe si no entendemos algo. Solo, se queda. Elisa sintió que algo dentro se le estremecía. No por los niños, sino por lo que eso significaba. León estaba sembrando raíces, sin pedir permiso, sin exigir presencia. Estaba dejando que el tiempo hablara por él. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Elisa salió al porche con una manta en los hombros y una taza de té entre las manos. Se sentó en su vieja mecedora y miró al cielo. Estaba despejado. Las estrellas, silenciosas, la observaban sin juicio. Entonces oyó pasos en la gravilla. No se asustó. León apareció entre la penumbra, con las manos en los bolsillos. Llevaba la misma chaqueta gastada. Y los mismos ojos llenos de respeto. No vine a interrumpir. Y aún así lo hiciste, respondió Elisa, sin dureza. Pero no me molesta. Él sonrió con una timidez casi infantil. Pensé que tal vez, podrías querer ver algo. Ella alzó la ceja, curiosa. ¿Ver qué? La casa. Ya está terminada. Elisa lo miró fijamente. Quiso decir que no. Pero en lugar de eso, respiró hondo. ¿Tienes coche? Sí. Afuera. Ve por él. Si los niños se despiertan, Teresa está dentro. León asintió sin hablar. En minutos, estaban en el auto. El camino era oscuro, pero tranquilo. No hablaban mucho. Solo se escuchaba el sonido de los neumáticos y, de fondo, la radio bajita que tocaba una canción antigua. De esas que se usaban para bailar pegado, cuando aún se creía que el amor lo curaba todo. Después de casi 20 minutos, León giró por un camino de tierra y detuvo el auto frente a una casita de madera clara. No era grande, ni lujosa. Pero tenía ventanas con cortinas suaves, una hamaca colgada entre dos árboles y una puerta azul con una estrella tallada a mano. La estrella. Es por ellos. Dijo él, por Tomás, que siempre dice que quiere subir a una. Y por Tiago, que dice que vive dentro de otra. Elisa se bajó lentamente. Caminó hasta la puerta. León la abrió sin decir nada. Adentro, el olor a madera fresca la envolvió. Todo estaba ordenado con una ternura austera. Un sillón con una manta tejida. Una cocina pequeña. Una mesa con 4 sillas. Y al fondo, 2 habitaciones. León la guió hasta una. La abrió. Dentro, 2 camitas pequeñas, con sábanas de colores, una lámpara de estrellas y una estantería con cuentos infantiles. Elisa no pudo evitarlo. Se llevó la mano a la boca. Y las lágrimas brotaron sin aviso.
Yo no sabía si alguna vez vendrían, dijo León con voz quebrada. Pero quería que, si lo hacían, encontraran algo que los esperara. ¿Y la otra habitación?, preguntó ella, apenas susurrando. Él la llevó a la puerta de al lado. La abrió. Era un espacio vacío. Solo una pared blanca. Y en el centro, una silla. Sobre la silla, una flor seca. ¿Qué es esto? Es el lugar para lo que no sé si merezco. Para lo que no tengo nombre aún. Para lo que solo tú podrías llenar, si algún día quisieras. Elisa se quedó de pie, mirando esa flor. Recordó sus días grises, su silla de ruedas, sus noches sin sueño, sus despertares entre gritos ahogados. Y también recordó su fuerza. Su coraje. Su camino sin él. Giró hacia León. No quiero promesas. No tengo ninguna, dijo él, con los ojos brillando. Solo hechos. No quiero redenciones forzadas. Entonces no las habrá. Y no quiero que nuestros hijos aprendan a mendigar afecto. Ni de ti, ni de nadie. Aprenderán a recibirlo sin miedo, respondió él. Si tú me enseñas cómo. Silencio. Solo el crujir de la madera bajo sus pies. Y entonces, Elisa, por primera vez, no se sintió rota al mirarlo. Se sintió fuerte. Capaz de decidir. Llévame a casa. Necesito pensarlo. León asintió. No preguntó más. Y cuando la dejó en la puerta, no intentó tocarla. Solo bajó la mirada y dijo, gracias por venir. Por ver lo que hice con mis manos. Aunque no sea suficiente. Elisa lo observó desde el porche. Y antes de entrar, dijo, si lo hiciste con las manos. Pero también con el corazón. Quizás algún día lo sea. Y cerró la puerta sin ruido. Pero no sin esperanza. Se puso de pie y caminó en silencio hasta la habitación de los niños. Tomás dormía abrazado a un peluche viejo, y Tiago murmuraba algo entre sueños, con los labios entreabiertos. Se sentó a su lado y les acarició el cabello. Gracias por existir, susurró. Gracias por enseñarme que el amor no duele si es verdadero. Pero esa sensación persistía. Una inquietud sutil. Como si algo estuviera a punto de pasar. Al día siguiente, Teresa notó su silencio durante el desayuno. Tienes los ojos como si hubieras visto un fantasma, le dijo, sirviéndole café. No sé, Teresa. No he soñado nada, pero siento que algo viene. No sé si bueno o malo, pero se siente grande. A veces, cuando el alma se queda en paz, el cuerpo empieza a escuchar lo que antes no podía. ¿Y si no estoy lista para lo que venga? Elisa, tú naciste lista. Solo que no lo sabías. Esa misma tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en responder, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Sí? ¿Elisa del Mar? ¿Quién habla? Soy Julia Rivas. Trabajo con la Fundación Raíces. Estamos organizando un evento especial sobre mujeres que transformaron su historia. Queremos invitarte como oradora principal. Elisa se quedó en silencio unos segundos. ¿Yo? ¿Hablar? Tu historia ha llegado lejos, Elisa. No solo como diseñadora, sino como mujer, como madre, como símbolo. Y creemos que hay muchas personas que necesitan escucharte. No sé si tengo las palabras, tienes lo más importante, viviste para contarlo. La fecha del evento estaba a solo 10 días. Sería en un auditorio con cientos de asistentes. No era una pasarela. No era moda. Era ella. Solo ella. Su voz. Su verdad. Colgó con el corazón acelerado. Pasó las noches escribiendo. Borrando. Reescribiendo. Las primeras versiones estaban llenas de dolor. Otras, de rabia. Algunas, de orgullo. Pero ninguna le parecía suficiente. Hasta que una noche,
mientras los niños dormían y Teresa tejía en la sala, se sentó sola en el porche, con la libreta sobre las piernas, y escribió en silencio: no estoy aquí para contarles cómo sobreviví. Estoy aquí para decirles que incluso con el corazón roto, se puede amar otra vez. No a quien nos lo rompió, sino a quien somos después del dolor. A esa versión de nosotras que nace cuando pensamos que ya no queda nada. Ahí, justo ahí, florece la mujer que siempre fuimos. Al terminar de escribir, se sintió liviana. Como si al fin hubiese dejado algo en el papel que ya no quería cargar más en el pecho. El día del evento llegó con el cielo cubierto, pero sin lluvia. En el vestíbulo del auditorio, mujeres de todas las edades se saludaban, algunas con pañuelos en los ojos, otras con carpetas, libros, pañuelos morados. Una energía cálida, de resistencia y ternura, lo llenaba todo. Elisa subió al escenario con un vestido sencillo, azul como el mar del pueblo que le devolvió la vida. El micrófono temblaba en sus manos. Respiró. Y habló. Hace unos años, pensé que mi historia se había terminado. Un accidente. Una traición. Un abandono. Y luego, la soledad. Hizo una pausa. El auditorio estaba en silencio absoluto. Pero entonces llegaron ellos, mis hijos. Y no me dieron una nueva historia. Me devolvieron la que siempre fue mía. Relató fragmentos de su camino, la silla de ruedas, la costura en las madrugadas, el frío del abandono, la fuerza del perdón no dicho. Habló de León sin decir su nombre. No como villano, sino como un espejo. Como parte de la sombra que le enseñó a ver la luz. No estoy aquí porque logré superarlo. Estoy aquí porque aprendí a vivir con ello, sin que me defina. Al bajar del escenario, muchas mujeres se acercaron. Algunas lloraban. Otras solo querían abrazarla. Una adolescente le dio un dibujo, un corazón con costuras doradas. Es tuyo. Está remendado, pero más fuerte, le dijo con voz baja. Elisa la abrazó sin contener las lágrimas. Esa noche no volvió a casa vacía. Volvió con el alma llena. Lenta. Dulce. Y con una certeza que la acompañaría siempre, su voz era tan fuerte como su historia. Al llegar a casa, los niños dormían. Teresa la esperaba con una taza caliente de té. ¿Cómo estuvo? Elisa dejó su bolso, se descalzó, y se recostó sobre el sofá con una sonrisa en los labios. Hoy no fui la mujer abandonada, Teresa. Fui la mujer escuchada. Y en lo profundo de la noche, mientras el viento danzaba con las cortinas, supo que algo nuevo se había abierto en ella. Elisa, sin proponérselo, se había convertido en voz para quienes nunca habían podido gritar. Pero aunque por fuera todo parecía florecer, por dentro algo en ella comenzaba a agitarse. Una especie de vibración suave, como si su corazón supiera que el siguiente paso no dependía solo de ella. Estaba en su taller, rematando a mano los botones de un vestido de novia, cuando escuchó el sonido de una notificación en su celular. Revisó distraída. Un mensaje. De León. Elisa. Sé que has estado compartiendo tu historia con el mundo. Y sé que lo haces con el corazón en alto. Pero hay algo que aún no has contado. Algo que yo sí necesito decir. No para que me perdonen, sino porque los niños merecen saber que no los rechacé. Los perdí antes de conocerlos. ¿Puedo hablar con ellos? Solo una vez. Te prometo que lo haré con respeto. Con verdad. Y sin esperanza. Elisa dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Su corazón empezó a latir más rápido. No le tenía miedo a León. Le tenía miedo al eco. Al eco de lo que ellos, sus hijos, podrían sentir si él decía algo fuera de lugar. O si decía algo, demasiado sincero. Se quedó en silencio largo rato, con la cabeza inclinada, escuchando los latidos de su pecho como si fueran golpes en una puerta cerrada. Esa noche, mientras cenaban, Tomás preguntó de la nada: «Mamá, ¿por qué el señor León nunca viene a jugar?». Tiago lo miró curioso, y luego volvió los ojos hacia ella, esperando respuesta. Elisa dejó la cuchara lentamente sobre el plato.
Porque a veces los adultos necesitan aprender cosas antes de acercarse a los niños. Y León está aprendiendo. Tomás frunció el ceño. ¿Pero va a venir algún día? ¿Tú quieres que venga? No sé. Me cae bien. Pero tú siempre te pones triste cuando hablamos de él. Tiago, más silencioso, la miró con esos ojos grandes que siempre parecían entender demasiado. Mamá, si tú no lo quieres, nosotros tampoco lo necesitamos. Elisa sintió que el alma se le encogía. Mis amores, no se trata de querer o no. Se trata de que a veces, las personas se equivocan muy fuerte. Y cuando se dan cuenta, quieren reparar lo que rompieron. Pero ustedes no están rotos. Ustedes son lo más hermoso que tengo. ¿Entonces puedo decidir yo? Preguntó Tomás, inocente. Si quiero escucharlo. Elisa tragó saliva. Sí. Puedes decidir. Pero no ahora. Cuando seas un poquito más grande. Ambos asintieron, satisfechos con la respuesta. Y continuaron comiendo, como si el mundo no acabara de temblar por dentro. Esa noche, después de acostarlos, Elisa volvió a leer el mensaje. Y escribió, puedes hablar con ellos. Pero no con palabras. Hazlo con una carta. Una que yo les leeré cuando estén listos. No busques que te quieran. Dales la verdad. Y deja que el amor, si ha de venir, nazca sin presión. Si no sabes por dónde empezar, habla como si aún fueran bebés. Como si tuvieras que construir la confianza con manos muy pequeñas. Porque así se empieza a ser padre. Presionó enviar. Apagó el teléfono. Y lloró en silencio. No de dolor. Sino de alivio. Porque al fin, podía soltar el control, sin miedo a perderlo todo. Días después, recibió un sobre blanco. Sin remitente. Solo una palabra en la portada, para mis hijos. Elisa no lo abrió. Lo guardó en una caja, junto a los primeros dibujos de los gemelos, sus ecografías, y la primera mantita que los envolvió al nacer. Y susurró al cerrar la tapa, se levantó sin hacer ruido. Caminó descalza hasta el taller, donde el sobre blanco con la carta de León descansaba en la caja de los recuerdos. Lo tomó entre las manos y lo sostuvo por un largo rato sin abrirlo. No era para ella. Pero, algo dentro quería saber qué palabras había elegido él. ¿Qué tono? ¿Qué heridas? ¿Qué esperanzas? No es mío, murmuró para sí misma, y volvió a guardarlo. Pero el nudo no desapareció. Más tarde, mientras doblaba la ropa de los niños, oyó un golpe en la puerta. Al abrir, no era León. Era Julia, la organizadora del evento donde Elisa había sido oradora. Perdona que venga sin avisar, dijo con una sonrisa nerviosa. Pero necesito hablar contigo. Es importante. Pasa, por favor. Julia entró y miró alrededor, encantada por la calidez del hogar. ¿Qué pasa? Preguntó Elisa, sirviendo 2 tazas de té. Pareces alterada. Recibimos una propuesta, dijo Julia sin rodeos. Una editorial importante. Quieren publicar tu historia. Elisa la miró, desconcertada. ¿Mi historia? Tu vida. Tu transformación. Tu voz. Tu proceso. Quieren que escribas un libro. O que lo escribamos juntas, si lo prefieres. Pero que seas tú quien lo narre. Desde adentro. Elisa se quedó inmóvil. Sintió que algo se partía dentro. O tal vez, algo se abría. No sé si quiero que todo el mundo sepa lo que pasé. Elisa, ya lo saben. Pero solo en pedazos. Lo que tú compartas ahora, será completo. Con tu voz. Con tu fuerza. Y con tu permiso. ¿Y si no estoy lista para revivirlo todo? Entonces escríbelo no por ti, sino por las que aún no pueden contar su historia. Silencio. Elisa miró por la ventana. Los gemelos jugaban con barro en el jardín. Reían. Se empujaban. Se abrazaban.
¿Puedo pensarlo? Claro. Pero no tardes mucho. El mundo necesita más mujeres como tú, hablándose sin vergüenza. Cuando Julia se fue, Elisa se quedó sola en el sofá, abrazada a su taza ya fría. Y pensó, ¿estoy preparada para dejar que el mundo entre en mis heridas, y vea que ya no sangran? Esa noche, los niños se quedaron dormidos temprano. El cielo estaba cubierto de estrellas. La brisa olía a tierra mojada y a nuevas decisiones. Y ella volvió a sentarse frente a la caja de recuerdos. Sacó el sobre. Lo abrió. El papel tembló entre sus dedos. Las primeras líneas la atravesaron como un susurro profundo. Tomás, Tiago. No sé cómo se empieza una carta para dos personas que no saben quién eres. Tal vez ni siquiera les importe. Pero si algún día leen esto, quiero que sepan algo. Cuando los vi por primera vez, supe que mi vida había empezado tarde. Y que llegaba con las manos vacías. Pero también supe que ustedes no eran mi segunda oportunidad. Eran mi única verdad. Mi razón para aprender a quedarme, aunque nadie me espere. Mi lección más dura, y mi milagro más dulce. Elisa no pudo seguir leyendo. Se llevó las manos a la cara y lloró. No de tristeza. No de compasión. Sino de algo más puro, una especie de reconocimiento. Como si esas palabras hubiesen dicho en voz alta lo que ella había sentido en silencio durante años. Esa noche, entró a la habitación de los niños y se recostó entre ellos. Tomás la abrazó dormido. Tiago murmuró algo y le acarició el cabello. Y entonces decidió. Sí. Iba a escribir ese libro. Pero no para contar lo que vivió, sino para dejar testimonio de todo lo que sobrevivió. No escribo para culpar, decía en voz baja, mientras tipeaba. Escribo para entenderme. Para abrazarme cuando nadie más lo hizo. Teresa, que la observaba desde la puerta del taller en las mañanas, no decía nada. Solo le dejaba una taza de té y se marchaba. Sabía que Elisa estaba volviendo a caminar por los escombros de su memoria. Y sabía también que solo ella podía atravesarlos. Una tarde, mientras los gemelos jugaban con pinturas en la terraza, Elisa imprimió el primer capítulo completo. Lo dejó sobre la mesa y se quedó mirándolo. Ese pedazo de papel era más que tinta. Era ella. Su voz escrita. Su cicatriz convertida en puente. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. Se secó las manos con un trapo y fue a abrir. Era León. No quiero molestar, dijo con voz baja. Solo vine a dejar esto. Tenía en la mano un cuaderno de tapas de cuero, atado con una cinta. ¿Qué es? Mi historia. Mi parte de lo que pasó. Lo escribí como tú me enseñaste, desde el silencio. Elisa lo tomó con manos firmes, pero su corazón temblaba. ¿Por qué ahora? Porque si vas a contar tu verdad al mundo, quiero que tengas también la mía. No para que la publiques. No para que me defiendas. Sino para que recuerdes que detrás del hombre que te rompió, también hubo un niño que nadie enseñó a amar sin huir. Ella bajó la mirada. El peso de esas palabras le abrió un hueco en el pecho. ¿Quieres pasar? León negó con la cabeza. No. No aún. Ellos están ahí. Jugando. Y quiero que ese momento sea suyo, sin mi sombra cerca. Elisa lo miró largamente. El cabello ligeramente despeinado, los ojos más claros, como si ya no se escondieran de sí mismos. ¿Y tú? ¿Tienes paz? León respiró hondo. No sé si eso existe del todo. Pero tengo propósito. Y eso, me basta. Ella asintió. Gracias por traer esto. Gracias por enseñarme a quedarme, incluso si no me abres la puerta. Cuando se marchó, Elisa entró al taller y dejó el cuaderno sobre su escritorio, junto al primer capítulo del libro. Lo observó unos minutos, sin abrirlo. Sabía que, al hacerlo, se enfrentaría no solo a la voz de León, sino a las partes de sí misma que aún no había querido mirar. Esa noche, cuando los niños se durmieron, volvió al cuaderno. Lo desató.
Y empezó a leer. Tenía 11 años cuando escuché a mi padre decir que los hombres no lloran. Tenía 15 cuando mi madre dejó la casa. Y 28 cuando te conocí. Tú me abrazaste con el alma. Y yo no supe sostenerte sin destruirte. Elisa leyó cada palabra con lágrimas en los ojos. No por compasión, ni por perdón. Sino porque al fin entendía que el dolor no justifica. Pero sí explica. Y a veces, explicar es el primer paso hacia sanar. Cerró el cuaderno al amanecer. Caminó hasta el jardín, con los pies descalzos y el cielo pintado de rosa. Y por primera vez en años, levantó los brazos hacia el sol naciente, como quien agradece no solo haber sobrevivido, sino haber decidido vivir. Tomás y Tiago reían en la cocina, contándose secretos entre cucharadas de leche. ¿Sabían que hoy vamos a hacer una visita especial?, dijo ella, mirándolos con suavidad. ¿A dónde, mamá?, preguntó Tiago. A un lugar donde se construyó algo con amor. Quiero mostrárselos. Y, quiero que escuchen una historia. Los niños se miraron, intrigados, pero asintieron con entusiasmo. Elisa los vistió con sus mejores camisas, peinó sus cabellos castaños con paciencia, y preparó una mochila con jugo, galletas, y